es algo que nos va a poder edificar en nuestras vidas cristianas. Es un libro, es una carta que habla mucho de la naturaleza cristiana. Bueno, ya hemos visto anteriormente algunos pasajes, pero vamos a empezarla desde el principio. Vamos si tienes tu Biblia ahí, vamos a Romanos 1, por favor. Acompáñame en tu Biblia, Romanos 1. Y vamos a leer los primeros 7 versículos. ¿Ya lo tienes? Sí. Romanos 1, 1. Dice, bueno, aquí Pablo es el que escribe esta carta. Inicia diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Inclina tu rostro y vamos a decirle a Dios, Señor Dios, gracias porque nos das la oportunidad, Dios, de poder, Señor, tener esta carta entre nuestras manos, Señor, y gracias porque tu misericordia, Señor, nos redarguye, y Señor Dios, danos sabiduría, danos de tu Espíritu, muéstranos qué quieres que aprendamos, Señor, el día de hoy con estos versículos. Enséñanos y háblanos, Señor, directamente a nuestro espíritu, Señor Dios. Y no solo este día, sino que a lo largo de estas semanas que vamos a estar estudiando, Señor, este libro, esta hermosa carta, Señor, inspirada por ti, que te pedimos, Señor, te rogamos que de tu luz, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. Danos revelación, ayúdanos a poder aprender, Señor, poco a poco de lo que tú tienes preparado, Señor, para nuestra vida. Y, Señor Dios, háblanos el día de hoy, háblanos acerca de tu evangelio y acerca de ti, Dios, acerca de tu poder. Y, Señor Dios, hoy estamos aquí reunidos, Señor, en un mismo espíritu para poder aprender, Señor, más de ti. En tu nombre, Señor Jesús, ayúdanos. Amén. Bueno, entonces, ¿sabes? Hoy en día resulta un poco raro la idea de escribir una carta, ¿cierto? Ya no se usa, o sea, ya no es muy común que alguien escriba una carta. En esta actualidad ya no se usan, o sea, ya no es muy común, o sea, ya no lo vemos. Entonces, pero déjenme platicarles a los que son muy jóvenes que antes de la manera de comunicarse con los seres queridos no era a través del WhatsApp, ni del TikTok, ni de todo eso que está saliendo. Era a través de una hoja, o sea, tomabas una hoja, tomabas una pluma y lo escribías. Eso era una carta, escribir con tu mano. Y no en un celular, entonces, o en un chat. Entonces, anteriormente pues era muy a mí no me tocó mucho esa época, pero anteriormente había hasta una oficina de correos, le ponían una estampilla y así podrían pasar hasta días, hasta semanas, y entonces tenías como el deseo, el anhelo en tu corazón de ver la expresión de aquel ser querido que abre tu carta, y anhelabas ese momento cuando llegara a su destinatario, y era algo muy importante porque le llegaba de sorpresa. Bueno, entonces las cartas son algo personal, y pues hoy en día pues se ha perdido esa práctica. Esta carta a los romanos es eso, es algo personal que escribe Pablo, y
bueno, se dice que esta carta a los romanos es la gran obra del apóstol Pablo. Vamos a adentrarnos un poquito a las profundidades de Dios, de su gracia, de la fe, de la justificación. Y son temas muy importantes para nuestra vida cristiana. Y nos vamos a adentrar poco a poco en estos temas y también habla un poquito de la naturaleza humana. Pero no perdamos de vista algo, es una carta que escribe Pablo, sí, a un grupo de creyentes, como tú y como yo, pero en otra época y por supuesto en otro lugar distinto. Entonces puedes decir, pues no tenemos nada en común con los romanos, ¿no? O sea, yo qué voy a tener en común con un romano. Bueno, en ese sentido es verdad, pero bueno, a menos que hayas nacido en la colonia romana, o sea, allá en México, y no sé, pero no nos estamos refiriendo a eso en esta ocasión. Es una carta evidentemente personal y muy profunda. Bueno, las cartas reflejan amor, reflejan intimidad, relación entre una persona y la otra, y esta carta es muy especial, es una carta muy estructurada. Y tú te vas a dar cuenta a lo largo de que lo estamos viendo o estudiando. Entonces, y pues también igual te invito a que lo leas en tu casa con un poquito más calma, que lo leas en diferentes versiones en tu Biblia. Ahora ya es muy fácil acceder a diferentes versiones en tu Biblia y te invito también a eso, a que la vayas leyendo poco a poco, vayas siguiendo como el ritmo y vayas comparando y tratándolo de aplicar en tu vida. Bueno, entonces esta carta tiene mucha claridad en lo que nos va a decir Pablo. Está lógicamente dividida. Entonces el apóstol Pablo va desarrollando poco a poco este argumento de una forma lógica para acorralarnos a nosotros mismos y llevarnos hacia el punto en el que quiere, que es acerca de Dios. Entonces, acerca de la salvación, acerca del evangelio y acerca de la vida cristiana, y que no tengamos otra cosa que sea irresistible al entregarnos a Dios por completo y de alguna manera responder al evangelio. Esto, bueno, pero también sigue siendo una carta íntima y cercana. No hay otro libro en la Biblia, no hay otra carta que exponga de una manera tan clara qué es el evangelio, lo que es la fe cristiana, que nos dé tanta claridad. No hay otra carta y que nos dé tanta paz, tanta claridad en nuestras mentes, en nuestras vidas, tanto ánimo para vivir la vida cristiana. Entonces fue una carta que fue escrita más o menos por el año 57 después de Cristo, y sabemos que esta carta fue escrita al final del tercer viaje misionero de Pablo. Esto significa que han pasado por ahí de 25 años de ejercicio del ministerio de Pablo. Así que esta carta es una carta muy pensada, es una carta muy elaborada de parte de Pablo, es una carta muy reflexionada, es un regalo a todos esos años de reflexión que tuvo y de práctica en su ministerio, de predicar el evangelio, de llevar a ciertas partes el evangelio, y que están aquí condensados en la vida de Pablo. La carta fue escrita muy probablemente en Corinto. Bueno, estamos viendo un poquito de contexto para que más o menos vayamos entendiendo de qué se trata esta carta. Vamos a ver un poquito de contexto y esta carta, les digo, muy probablemente se elaboró en Corinto, en una estancia que tuvo ahí en Corinto Pablo. Fundó la iglesia en Corinto y después vuelve a estar ahí en un invierno, y es muy probablemente donde ahí escribe esta carta a los romanos. Y quiero que tengas en cuenta
y que recordemos que Roma es la capital del imperio dominante en aquel entonces, así que pues, también no es una ciudad cualquiera a la que se dirige Pablo con esta carta, es la capital del imperio romano, y necesitamos entender que en ese momento el imperio romano, a lo largo de la historia, que fue fundado por ahí del año 750 a.C., es un imperio unipersonal. Aquí están en un auge grandísimo, refiriéndose a territorio. Han conquistado varias tierras, entonces esto permitía que a lo largo y ancho del territorio del Imperio Romano existiera solamente una ley, un solo emperador, una sola moneda, una sola lengua que gobernaba todo. Pero no significa que no hubiera otros, y ese era el caso de por ejemplo, Palestina o de Israel, que eran dominados por el Imperio Romano. Tenían que someterse a sus leyes y aún así se les permitía conservar algunas costumbres y algunas leyes religiosas, como se les permitía a los judíos en esos tiempos. Pero en esa época de auge que tuvo Roma, era la capital del Imperio Romano, estaban dadas las condiciones para la expansión del Evangelio. Había caminos seguros, rutas terrestres, marítimas, podían cruzar de oriente a occidente, de occidente a oriente, y con relativa facilidad. Entonces, tomando en cuenta los medios de transporte de aquella época, comercio, productos, servicios, ideas, filosofías, pensamientos y sobre todo el Evangelio. Para estos años, bueno, ahí en el capítulo 15 de Romanos, al final, es que no lo busques, Pablo dice que él abarcó ya toda esa zona de ese imperio. Dice que ha llenado el Evangelio desde Jerusalén hasta la zona ilírica, bueno, así se le nombra, y a esa zona de países que están por ahí, por esa región. No sé, imagínate la bota de Italia, donde está actualmente Roma. Imagínate la bota y así alrededor de esa bota hay una zona que se le llama zona ilírica. Entonces dice Pablo, pues yo ya he abarcado toda esa zona, he predicado el Evangelio, pero le falta, bueno, lo que es Croacia, Bosnia, Albania, Eslovenia, es decir, que abarcó desde el norte de África, toda Palestina, Turquía, cruzó a Europa, todo lo que es la región de Grecia, Albania, Bulgaria, toda esa zona, y llegó exactamente hasta las costas enfrente de lo que es ahora Italia. Dice, lo he llenado todo del Evangelio, dice Pablo, pero le faltaba algo, le faltaba ir a Roma, le faltaba visitar esa ciudad. Entonces, y él necesitaba estar ahí, o sea, él necesitaba establecer ahí un centro de operaciones para poder cruzar después a Europa, y bueno, es algo que expresa ahí después lo vemos con más claridad. Pero Pablo no fundó la iglesia en Roma. Quiero que más o menos entiendas eso, y que Pablo nunca ha estado en Roma, o sea, nunca ha estado, pero les mandó una carta, o sea, les escribió esta carta a los romanos. Y entonces, vamos al texto, vamos a ver qué dice. Bueno, era importante expresar todo este contexto para más o menos darnos una idea. Les digo, Pablo nunca ha estado ahí, Pablo no fundó esa iglesia, y es interesante porque la primera pregunta es, o podría ser, entonces, ¿cómo se fundó esa iglesia? En Roma. Podríamos preguntarnos. Y pues la verdad no se sabe, o no lo sabemos.
no hay evidencias de que uno de los 12 apóstoles, por ejemplo, la haya fundado, no, ni siquiera Pablo. Si tú recuerdas en Hechos 2, la fiesta del Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, dice, ahí había muchos judíos y prosélitos, es decir, gentiles convertidos al judaísmo, que habían ido a las fiestas de Jerusalén, que el texto en Hechos 2:10 dice que venían desde Roma. Entonces es probable que estos judíos y estos gentiles convertidos al judaísmo hayan traído el evangelio y hayan establecido muy rudimentariamente una comunidad cristiana en Roma, que fue creciendo y creciendo poco a poco, se fue fortaleciendo, y a través de los judíos que se convirtieron y de una gran cantidad de gentiles. Pablo nunca les ha predicado, o sea, nunca ha estado ahí Pablo, no ha ido otro apóstol. Entonces es necesario que alguien vaya a confirmar a los hermanos de la fe, a confirmarles el evangelio. Así que Pablo tiene el deseo de ir a esta ciudad de Roma, tiene el deseo de anunciarles el evangelio. Pablo quiere servir a la iglesia en Roma, y lo primero que hace es escribir esta carta. Les vuelvo a repetir, no los conoce, bueno, ahí nombra que solamente a unos pocos, pero no, en realidad no los conoce. Y al final de Romanos dice que había una relación con ciertas personas que él conocía, pero él nunca había tenido el privilegio de estar en esta ciudad. Así que lo que él hace es, pues, les digo, tomar un rollo de papel, una hoja de papel, comienza a escribir y comienza a hacer esta carta. Comienza de una manera muy personal a una iglesia que ni siquiera conoce, pero que ama en su corazón, que tiene una relación y a la que quiere regalar todo el producto de la revelación que él ha tenido durante su vida, que ha tenido, que es el Evangelio de Dios. Y entonces la estructura de las cartas no es la que actualmente se puede usar, que nosotros primero comenzamos poniendo querido hermano, y ya después todo el contenido de la carta, y ya hasta el final pues pones tu firma, ¿no? Aquí era al revés. Aquí comienza diciendo el autor o escritor de la carta, comienza diciendo en el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y luego comienza una salutación que va hasta el verso 7. Después del verso 8 al verso 15 está una salutación, una expresión de motivación de qué quiere hacer con la carta. Y luego específicamente los versos 16 y 17, que vamos a estudiar hasta esos versos el día de hoy, Pablo nos va a explicar de qué se trata la carta, de qué se va a ir tratando la carta. Nos va a dar y no va a dejar ninguna duda de lo que se va a tratar esta carta, que no nos vamos a quedar con la idea o con la duda de que, pues, ¿qué habrá querido decir nuestro hermano Pablo? No nos vamos a quedar con esa duda, sino que Pablo va a ser como muy claro, y entonces bueno, ya en estos versículos vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que quiso decir Pablo. Así que entonces, versículo 1, Pablo se presenta, Pablo, siervo de Jesucristo. Y es interesante porque Pablo el pequeño se llamaba Saulo anteriormente, y ahora él era exactamente todo lo contrario a un siervo. Él era un perseguidor de los cristianos. Y es increíble que lo primero que vemos que ahora es, él se llama siervo de Jesucristo. La palabra exacta es esclavo de Jesucristo, y es muy profundo esto con el contexto de Roma, porque donde la mayor cantidad de la población eran esclavos,
Y Pablo ahora está diciendo, pues yo soy esclavo, pero de Jesucristo. Y eso obviamente les iba a incomodar a todos estos romanos. Y porque tal parece que un esclavo pues no tenía voluntad, y tal parece que eso que eso no estaba bien, que cómo vas a ser esclavo, y tenían como esa mentalidad en esa sociedad, en esa ciudad, hablando específicamente. Pero lo que Pablo dice es que ya, de que ahora él es siervo, pero de Jesús. Entonces no es siervo del emperador, no es siervo de alguien más, sino que es siervo de Jesús. Él hace como esa diferencia y la expresa ahí en estos versículos. Y bueno, él se presenta como un siervo, como un subordinado. Ahora dice que ahora ya depende de Jesús. Ahora Jesús es como su patrón, lo ve como su Señor. No solo dice que Él es siervo, sino que su dependencia está totalmente puesta en Jesús. Y de ser un perseguidor de los cristianos, pues terminó siendo alcanzado por Jesús. Ahí en Hechos 9 lo comenta ahí su encuentro que tiene con Jesús. En Hechos 9, si quieres, nada más te lo platico para irnos rápido. Dice, de pronto cuando Pablo iba con cartas para detener a los cristianos en las sinagogas de Damasco, y de pronto en el camino se encuentra con Jesús, y de pronto Pablo ahí tiene un encuentro directo con Jesús, un encuentro personal con Jesús. Entonces, que empieza a transformar su vida, que cambia su vida, y le hace ser ahora un siervo de Él. Pablo seguía sus propios deseos, como cualquiera de nosotros podemos hacer eso, podemos seguir nuestros propios pensamientos, nuestros propios deseos, nuestras propias convicciones. Pero un día, cuando se encontró a Cristo, esta idea de esclavo es de dependencia de Jesús. Pero Pablo dice que él también ha sido llamado a ser apóstol. Y es importante recordar que Pablo no es de los 12 discípulos. Recordarás que él no está en esa lista. Entonces, él no fue un discípulo de Jesús, pero aún así fue llamado a ser apóstol. Ahora en estos tiempos, el ser siervo de Dios o apóstol en esta actualidad, me refiero a esta actualidad que estamos viviendo, tiene una connotación completamente distinta. No sé si lo hayas vivido anteriormente o hayas escuchado por ahí. Y entonces le dan una connotación completamente distinta a ser apóstol. Pero Pablo no toma esa connotación de ser más que alguien, o de creerse más que alguien, o de recibir privilegios y de creerse un concepto totalmente que no son. Y Pablo no llega expresando esta idea. Pablo llega diciendo: soy un embajador, soy un representante de Jesús. Y Pablo no lo está diciendo como faroleando o creyéndose merecedor, te digo, de privilegios, como lo vemos actualmente. Y Pablo no escribe en esa connotación, sino que él escribe como embajador de Jesús, como el que va a llevar las buenas nuevas. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y Pablo dice: vengo con esta autoridad de escribir esta carta, esta autoridad para escribirles, pero primero, antes que todo, como un siervo de Jesús, como un
dependiente de Jesús, como un subordinado de Jesús. Lo que habló, lo que hace en su ministerio, entonces no lo hace porque él quiere o simplemente porque se le ocurrió o porque le dieron ganas, lo hace porque se lo han mandado, dice Pablo. Lo hago porque me lo han mandado, me lo han encomendado y tengo esa autoridad para hacerlo como un apóstol. Pero no solo eso, sino dice también que ha sido apartado para el Evangelio. Y eso es bien interesante porque en Filipenses 3, Pablo nos da algo de su pasado. Él dice que él era antes fariseo, y fariseo significa separado de. Y Pablo dedicó su vida para prepararse para servir a la ley y conocer la ley, pero ahora él está diciendo, yo era un fariseo, pero ahora he sido separado, he sido apartado, he sido confinado, he sido enfocado para una encomienda, predicar el Evangelio. Y eso es algo muy tremendo lo que dice Pablo, porque él dice que antes predicaba la ley. Dice, dejé todo por enfocarme a las obras de la ley, pero ahora he sido apartado. No sé, como cuando muerdes una concha y para que nadie se la coma y dices, y así Dios nos aparta y la muerdes y te vas y dices, pues ya nadie se la va a comer, ¿no? Porque ya la mordí. De esa manera fue apartado, más o menos, para darnos una idea, siervo llamado apóstol, apartado ¿para qué? Para el Evangelio. Y aquí comienza la siguiente pregunta: ¿qué es el Evangelio? ¿A qué se está refiriendo con eso del Evangelio? El Evangelio es simplemente una buena noticia. Él es un siervo de Jesús, él ha sido llamado a una misión con la autoridad para cumplir esa misión y ha sido separado para dar una buena noticia, para anunciar el Evangelio. Y lo primero que vamos a ver es que esto es un gran anuncio. La palabra Evangelio se utiliza para dar una buena noticia, para dar un gran anuncio. La palabra Evangelio se utiliza para cuando, por ejemplo, en aquel entonces, ¿no? Un rey conquistaba una tierra y se anunciaba por todos lados la buena noticia de la conquista. Pero aquí estamos hablando del Evangelio ¿de quién? De Dios. Es como ir anunciando buenas noticias, una buena noticia. A eso se refiere Evangelio. Y en este caso pues estamos viendo el Evangelio de Dios. Entonces es bien importante que el origen del Evangelio no está ni en Pablo, el origen del Evangelio no está ni en ti o en mí, no está en una persona, sino está en ¿quién? Está en Dios. Es de Dios. El Evangelio es de Dios. Es ese gran anuncio del plan de salvación, de que Dios ha consumado su plan, y ese es el Evangelio, esa es la buena noticia. Es decir, que todos sepan que Dios desde la eternidad tuvo un plan para salvar a la humanidad, un plan que ni el pecado ni la caída de Adán y Eva echó abajo. El Evangelio, el plan eterno de salvación, no es el plan B de Dios. Siempre ha sido el plan A. Siempre. Y lo que Pablo está diciendo es, hey, ya no solamente es un plan, o sea, no se quedó solamente en planificación, sino que se ejecutó ese plan se realizó. Entonces, ese plan eterno de Dios se ha llevado a cabo. El Evangelio es de Dios, y no solo eso, sino que
sino también Dios lo ha anunciado desde mucho antes. Mira lo que dice el verso 2, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Es algo interesante y efectivamente vamos a encontrar en el Antiguo Testamento muchas referencias acerca de esto. Es decir, este plan de salvación de Dios, que ahora es el Evangelio, se ha consumado y no es un invento de Pablo. O sea, no es algo que se le ocurre a Pablo. Se origina en Dios y fue revelado, fue prometido en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, te voy a leer una referencia. Hay muchas referencias, hay muchas citas en el Antiguo Testamento, pero solamente vamos a ver algunas, porque pues no hay chance de leerlas todas. Es en Isaías 49, igual si quieres acompañarme, Isaías 49. ¿Listo? Dice Isaías 49: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Esa es una referencia. Ahora vamos a Isaías 52, 7, ahí adelantito. Isaías 52, 7. Isaías 52, 7. Dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Y hay muchas referencias en el profeta Isaías. Podemos encontrar muchas referencias acerca de esto, de las buenas noticias y acerca del Evangelio de Dios y de estos anuncios. Y en 1 de Pedro 1, 19, 20, vamos para allá. 1 de Pedro 1. Uno 19, 1 de Pedro 1, 19 y 20. Amén. Dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, no es un invento nuevo que se inventó Pablo, que se le ocurrió. Eso Dios lo creó desde anteriormente, desde la eternidad. Jesús mismo estaba destinado desde antes de la fundación de los tiempos. Entonces el Evangelio es de Dios. El plan eterno de Dios está desde la eternidad y fue revelado y prometido en las Escrituras. Y entonces, ¿de qué trata el Evangelio? Podemos preguntarnos. Entonces, Pablo nos dice que es acerca del Hijo nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 3 vamos a regresarnos a Romanos 1:3. Romanos 1. Dice que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. El origen del Evangelio es de Dios. Entonces, pero el contenido del Evangelio, si estás tomando nota, puedes anotar eso. El contenido del Evangelio es Jesús mismo. No son buenos consejos, fíjate bien, son buenas noticias. No es una buena filosofía que alguien se inventó, es una buena noticia. El Evangelio nos habla no de ideas, no de buenos consejos, sino nos habla de una persona, y esa persona es Jesús.
Y por eso insistimos siempre mucho en decir que el Evangelio se trata de una relación con Jesús. Se trata de Él solamente, de estar. El Evangelio es este anuncio del plan de salvación, y ese plan de salvación implicaba que una persona tendría que morir o tendría que pagar por el pecado de toda la humanidad. Y eso ya sucedió. ¿Y quién era esa persona? Pues Jesús. ¿Qué hizo esa persona? ¿Murió en la cruz y se quedó en la tumba? No, claro que no. Además, ¿qué hizo? Fue levantado y fue resucitado, resucitó. Entonces, el Evangelio es acerca de la persona de Jesús y de la obra de Jesús. Ese es el contenido del Evangelio. Y Pablo nos dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y hablando de la persona de Jesús, dice que era el linaje de David, según la carne. Y lo primero que Pablo está recordando es que Jesús es 100% hombre, o fue 100% hombre, y está diciendo que era linaje de David, que era descendiente del rey David, en la época de esplendor del reino de Israel, al que Dios le prometió que de su descendencia iba a venir un verdadero rey, un verdadero salvador, un rey eterno, que daría salvación y victoria a su pueblo. Pero no solo eso, ese texto nos recuerda que Jesús fue declarado Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Y qué significa eso? Que Jesús es también 100% Dios. Entonces, no significa que Jesús antes de la resurrección no era Hijo de Dios. Significa que se mostró el poder, que se demostró la gloria de Dios, de Jesús al momento de resucitar siendo hombre. Jesús nunca pecó. Siendo Dios, al estar en la tumba, el poder de la muerte no pudo con él. Y entonces Dios se levantó. Y ese sacrificio fue santo, fue único y agradable ante Él, ante Dios. Y entonces demostró que Él era Hijo de Dios. Entonces el Evangelio es una buena noticia, ¿sí? De que el plan de salvación de Dios se ha cumplido a través de la obra de Jesús. Eso es lo que se está anunciando. De eso se trata el Evangelio. Es importante considerar esto, porque cuando oímos del Evangelio a veces pensamos que puede ser una receta mágica o una receta para resolver todos mis problemas. Piénsalo, y todas mis dificultades, todas mis batallas, mis luchas, mis temores, mis incapacidades, mis frustraciones y por supuesto mis pecados. Podemos llegar a pensar de esa manera, y quizás en el Evangelio voy a encontrar una serie de pasos, un checklist de cómo ser salvo o de cómo ganarme la salvación, y entonces a veces pensamos de esa manera, o sea, cuando nos exponen acerca del Evangelio, entonces puede ser una serie de recomendaciones o que van a mejorar nuestra vida, de cómo cambiar, y ¿sabes qué? No es así. El Evangelio no es algo, no es una receta mágica que podemos seguir paso por paso. O sea, no se trata de eso, sino que va mucho más profundo. O sea, no es simplemente una píldora para arreglar toda nuestra vida. No se trata de eso el Evangelio. Entonces, está hablando de una relación con Dios, de regresar a Dios. Y antes pensábamos que estamos separados, pero ahora el Evangelio, la acción de Jesús nos acerca a Dios. Somos aceptos ante Él. Y ahora podemos tener una relación con Él, con Jesús, con Dios. Piensa en esto, y es necesario dejarnos asombrar por esto. Dios, en su eternidad, en su santidad, en su gloria, antes
de decidir crear este mundo y de decidir poner vida humana en él, diseñó este plan y no se le ha escapado nada, o sea, y lo ha llevado a cabo paso por paso, y a pesar de que él ya sabía de que el hombre iba a pecar, de que nos íbamos a rebelar contra Dios, a pesar de saber eso, él nos reveló este plan y fue cumpliéndose con Jesús. Entonces, lo primero que hacemos nosotros siempre con Dios, pues es darle la espalda. Lo primero, eso es lo que siempre hacemos. Y Dios lo sabía. Dios sabía que nosotros íbamos a darle la espalda y aún así nos consideró en su plan. Y lo ha llevado hasta la consumación, que es la cruz de Cristo. Cristo levantado, y lo que tú y yo necesitamos es eso, ese evangelio que nos recuerda que se trata de Cristo. Esta es la voluntad de Dios, son los designios de Dios, es la gloria de Dios. Y yo digo, ¿quién soy yo para que Dios haya pensado en mí? Y lo primero que necesitamos es reflexionar en eso. Lo que tú y yo necesitamos es asombrarnos de Dios, asombrarnos de su evangelio y de todas estas cosas que son maravillosas y que nos muestra a través de su escritura. La gloria de Dios. Y entonces, implica que ahora podemos acercarnos a Dios. Implica que ahora podemos tener una relación con Dios. Que Jesús sea Dios significa que hay una salvación para mi condición pecaminosa, para mi condición que he estado viviendo. Implica eso, que antes el pecado me separaba de Dios, pero que Jesús, siendo hombre, pudo conocer también bastantes situaciones, pero él dice la palabra que él nunca pecó, él nunca cayó en tentaciones, él no pecó durante toda su vida. Entonces, Jesús, si piensas que Jesús no te entiende, piensa en eso, o sea, de que Jesús vino 100% hombre a esta tierra y sufrió como tú y yo hemos sufrido en distintas ocasiones, y Él nos puede llegar a entender en ciertas situaciones que decimos, pues ¿cómo Jesús me va a entender? Pues si Él es como que Dios, así como que bien apartado de mí, pues no, o sea, no entiende mis necesidades, no entiende mis necesidades que yo tengo en esta tierra. Y es una idea equivocada, porque Jesús vino completamente como hombre, y Él se humilló y Él obedeció a Dios. Entonces, que Jesús sea hombre implica que al no pecar, al entregar su vida, fue aceptada como un único sacrificio suficiente para mi pecado y tu pecado. Nuestro problema se llama pecado. Que cualquier situación, aun cuando nos va bien, es suficiente para rebelarnos contra Dios, y decimos, pues sí, me va bien, ya no necesito a Dios, ni en las buenas, ni tampoco en las malas. Decimos, cuando yo tenga esto, y cuando yo tenga esto voy a seguir a Dios, y ¿qué pasa? Pues todo lo contrario, nos olvidamos de Él. Nos enfocamos en nosotros, y te enorgulleces y dices, mira, lo logré, sí pude. Yo solamente pude, no necesité a nadie ni a Jesús. Y caemos en esa idea errónea que nos engaña nuestras vidas. A veces decimos, no, pues yo soy bien inteligente, miren, lo pude hacer y me lo propuse, y sí, Dios úsame para poder comprarme ese carro último modelo del año, y
y nos enorgullecemos de nosotros mismos y dejamos apartado a Dios. Y podemos caer en esa mentalidad. Y lo hemos hecho en ciertas situaciones. Pero Dios nos revela y nos va dejando su revelación en esto, que es muy importante meditar en su evangelio y asombrarnos. No sé si te has preguntado a veces que estás frente al espejo y dices, ¿por qué lo hice? ¿O por qué lo estoy haciendo? ¿O por qué lo hago? ¿Por qué lo dije? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué no puedo cambiar? Y dices, hoy voy a cambiar. Y no pasa nada. Y entonces alguien te presenta estas buenas noticias y tú quieres, porque si tú y yo estamos aquí no es una coincidencia, hermano. Dios quiere que pensemos en su evangelio y que el origen del evangelio está en Él. Y el evangelio se trata de la persona de Jesús, que no solo necesitamos consejos, simples píldoras de sabiduría, o que no solamente necesitamos mejorar nuestra calidad de vida y dejar de hacer o hacer algo para mejorarla. Necesitamos creer solamente. Necesitamos asombrarnos en esta buena noticia. Dios ya ejecutó su plan de salvación y Dios tiene por completo todo el control de nuestras vidas. Y en ese plan estamos tú y yo, y es algo que es increíble que podamos ser considerados en su plan. Y tú puedes decir, pues no, mira, pues a mí me trajeron. Pues yo vine porque pues me obligaron, ¿no? Puedes llegar a pensar eso. Pero si estás aquí, si tu corazón está dispuesto de escuchar la palabra de Dios, de lo que Dios tiene preparado para tu vida, no es coincidencia que estés aquí. Dios no usa coincidencias para hacer sus planes. Él ya tiene destinado desde la eternidad, como lo hemos estado viendo, tiene destinado ese plan ya y tenía destinada también tu vida para incluirte en su plan. Y podemos llegar a pensar, pues como que sí, hay más o menos, como que sí quiero creer, como que sí quiero obedecer, pero pues como que no me convences. Podemos llegar a pensar así también. Y puedes llegar a decir, no, pues es que ya no hay boleto para mí. Yo ya no alcanzo la salvación, Dios no me puede perdonar todo el pecado que he cometido. O sea, Dios no me puede dar su salvación, Dios no puede perdonar. Y podemos llegar a pensar así también. Y pues decir, pues no, pues ya, pues yo soy un pecador, ya me quedo aquí donde estoy, y pues ya se vendieron todos los boletos al cielo, y pues yo ya no alcancé, y puedes llegar a pensar así. La realidad es que no. O sea, no, si estás aquí es por algo, y es porque estás en el plan de Dios. Y la única respuesta es creer en el evangelio. Pablo en el verso 5, ahí en Romanos, sigue diciendo, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y fíjate bien, me regreso al verso 5, por quien recibimos la consecuencia de creer en el Evangelio, nos da la posibilidad de vivir y de obtener gracia, el regalo inmerecido, el de favor de Dios, de obtener su perdón, por quien recibimos gracia, dice Pablo, gracia y apostolado. Por supuesto, su vida no tenía propósito, la de Pablo. O sea, era un perseguidor de los cristianos anteriormente. Su vida él seguía sus propias convicciones. Y a ti y a mí, Dios
Dios nos mandó a cumplir también una misión. Tal vez no de estas dimensiones como Pablo, quizás, no sé, pero en su gracia entonces es cuando encontramos su propósito en nosotros. Dice Romanos 1:6, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Pablo le está diciendo a los romanos, ahora le pertenecen a Jesús. Asimismo tú y yo, cuando seguimos a Jesucristo, pasamos a pertenecerle a Él. Antes estábamos separados o apartados de Él, pero ahora Él nos adopta. Él ahora nos toma como de su pertenencia. Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, el Evangelio va transformando y lo que estamos viendo aquí son los efectos y consecuencias del Evangelio. Gracia. Por quien recibimos gracia, propósito, pertenencia, amor de Dios. Y luego dice, llamados a ser santos. Y no pienses en las máscaras de lucha libre. Llamado santo, si ya has sido designado, has sido vestido con la dignidad. Hacer santo significa ser separado, a ser distinto, a ser apartado, de la misma manera que Pablo lo expresa para él mismo. Es lo que les está recordando a los romanos. El versículo 8, vamos a seguir, dice, primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. El versículo 8. De que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y es bien interesante porque, como te decía al principio, Pablo no ha estado ahí, no ha estado en Roma. Pablo conoce a algunos de esa iglesia, pero la fe de estos romanos se escucha por todo el mundo, como lo vemos aquí en este versículo. Y la fe es otro efecto de creer en Dios. Si estás apuntando o si estás tomando nota, la fe es un efecto de creer, es una consecuencia de creer en Dios, la fe. Una fe que se conoce, que se puede conocer, que pueden ver las demás personas en tu vida. Una fe que es reconocida en cualquier lugar. No sé si te ha pasado, pero a veces cuando llegas a un lugar y no conoces a nadie y llegas y alguien te dice, te pregunta, ¿tú eres cristiano? Y a eso se refiere, se refiere a la fe que tenemos, que podemos reflejar en nuestras vidas, esa paz que podemos llegar a tener. Y a mí me ha pasado muchas veces, me han dicho, no, pues como que tú eres cristiano, ¿verdad? Como que tú no hablas igual tú no te comportas igual que los demás. Y me ha pasado, sí, también como a ti y a mí, he tenido esa situación y es algo que la gente ve, aunque no sea cristiana. Porque me ha pasado con cristianos y me ha pasado con no cristianos. Me han preguntado, ¿y tú eres cristiano? Y yo me quedé así como que, pues sí, ¿quién te dijo? Esa es la fe que reflejamos. Entonces, una fe que es reconocida por los demás. Lo que Pablo va a hacer en los versos 8 al 15 es hacer un agradecimiento y explicar qué quiere hacer con esta carta y cuáles son sus motivaciones con la carta y con el viaje que él quiere hacer. En el versículo 9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir con vosotros, para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí, pero no quiero
hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo está expresando este deseo y mira de qué manera dice que le da gracias a Dios. Dice el versículo 9, pone como testigo a Dios de eso, porque a veces te puedes encontrar con la situación de que te preguntan: oye, ¿puedes orar por mí? ¿Puedes estar en oración por mí esta semana? Y tú le puedes decir a esa persona: sí, ¿cómo no? Sí, claro. Y pasan una semana, pasan 2 semanas, pasa un mes, y te pasa que ni has orado y que se te pasó. Entonces, pero Pablo pone como testigo a Dios de que sin cesar dice que ruega siempre, los menciona en sus oraciones. Él está pidiendo, rogándole a Dios por ellos, está rogándole a Dios que de alguna manera tenga por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir con ellos. Pero entonces, ¿por qué Pablo no ha ido? ¿Por qué si él tiene tantas ganas de ir, su anhelo es ir, estar ahí con ellos, compartir? Él tiene el deseo de ir, tiene una motivación correcta, que es ir a predicarles el Evangelio. ¿Por qué no ha podido ir? Bueno, ahí dice que ha sido estorbado. Y te puedes preguntarte, pues, pero ¿cómo, Pablo? O sea, si estás haciendo la obra de Dios, bueno, pues él también tuvo obstáculos en su vida. Al momento de que Pablo está escribiendo esta carta, él no sabe lo que va a pasar. Sabes, algunos años después, él va a Roma y ¿sabes cómo va como un preso. Entonces, en una larga travesía de apelación tras apelación, y de Jerusalén hasta llegar a Roma, casi 2 años de trayecto, pasando por un naufragio, pasando por muchas dificultades en su camino, y al fin llegó. Y el deseo de Pablo es correcto, sus intenciones son genuinas, él está sirviendo a Dios, está trabajando para el Evangelio, pero como dice ahí en el verso, no, ha sido estorbado y llevado por un camino largo. Es decir, él no pagó el peaje, se fue por la libre, ¿no? No iba en avión, iba caminando. Era tortuoso, pero fue bueno. Porque a veces de eso, a través de eso, él fue dando testimonio, fue predicando el Evangelio a las autoridades de todas esas ciudades. Y Dios lo usó para eso, para predicar el Evangelio. Verso 9 dice: testigo me es Dios, a quien sirvo en el Espíritu. Pablo está diciendo que lo que él hace no lo hace nada más por órdenes o por cumplir una orden, lo hace desde el corazón y lo hace para adorar a Dios. Entonces está sirviendo a Dios y él no sabe lo que le va a pasar después. Él expone sus deseos, él expone su vida delante de Dios por la causa del Evangelio, creyendo el Evangelio, anunciando el Evangelio. Y sabes, cuando venimos al Evangelio vamos también a ser estorbados. Vamos a tener dificultades en nuestro caminar, vamos a tener pruebas, vamos a tener opresión. Y Pablo oró por un próspero viaje a Roma, y lo que obtuvo fue un viaje a Roma, pero pues como él no se lo esperaba. O sea, él quería como que llegar así como que pagando peaje y todo, y pues en realidad no fue así. O sea, tuvo que pasar distintas situaciones, y entonces no fue próspero ese viaje,
Claro que fue próspero porque pudo predicar el Evangelio y a personas, a lugares en el cual él no hubiera tenido jamás acceso. Fue próspero, sí, y a veces tú y yo lo que queremos que sea próspero es un concepto muy distinto del que Dios tiene para nosotros. Pero siempre el designio y la voluntad de Dios va a hacer que seamos prosperados y que estemos así como Pablo. Y estos son los efectos del Evangelio. Quiero parar aquí, quiero y decir, hacer una recapitulación. Hemos hablado de lo que es el Evangelio. Si estás apuntando por ahí, hemos hablado de lo que es el Evangelio, de dónde es el Evangelio, cuál es el origen del Evangelio. Hemos hablado el contenido del Evangelio. Hemos hablado de los efectos del Evangelio, las consecuencias del Evangelio. Y vemos a Pablo con este fervor para ir y propuesto para ir con ustedes. Es más, en el verso 14 se siente deudor de ir a todas partes a predicar el Evangelio. No se siente obligado, lo hace de corazón, y es ahí donde el Evangelio transforma nuestras vidas. Es en la manera práctica, y es ahí donde Dios nos empieza a moldear. Pero nosotros queremos a veces que nos diga qué hacer, cómo hacerle y obtener estas cosas sin entender la plenitud o todo lo que es el Evangelio. O sea, queremos así como que todo de a gratis, pues. Así como de que yo me siento merecedor y pues dame, ¿no? O sea, dame tus bendiciones, dame tu claridad, dame tu plenitud y dame tu justificación, dame tu salvación. Y a veces ni siquiera podemos entender lo que dice Dios, lo que tiene Dios para nosotros. Dice, solamente cree. Y necesitamos asombrarnos de esto, de todo esto que estamos hablando del Evangelio, cómo Dios creó este plan, cómo Dios lo ejecutó, asombrarnos de la persona de Jesús. Fue 100% hombre, sufrió como tú y como yo, siendo 100% Dios, humillándose a sí mismo, muriendo en una condición terrible. Asombrarnos cómo el día de hoy tenemos esta carta frente a nosotros, cómo en la soberanía y la gracia de Dios se pudo escribir esta carta y como Pablo está hablando en tiempo real, sus intenciones, tú tienes también deseos, tus propios deseos, tú tienes intenciones, tú tienes propósito y todo eso son consecuencias de creer en el Evangelio. Y entonces, versos 16 y 17, ahí de Romanos 1, ahí estás, dice, nos anuncia de qué se va a tratar este libro, después de que nos ha hecho recordar estas cosas, les está escribiendo a los romanos y les está recordando el Evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice, no me avergüenzo, dirigido a los romanos que vivían en una sociedad totalmente pagana, dedicada a adorar al emperador, con una gran cantidad de mitologías y de ídolos, pero cuya fe de aquellos cristianos ha sido divulgada por todo el mundo. Ahora Pablo llega ahí y dice, yo no me avergüenzo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvar, y luego nosotros buscamos el poder para otras cosas, para hacer otras cosas, para vencer nuestras propias incapacidades. Pero lo que tú y yo necesitamos es un Salvador. Es ser salvados de nuestra propia condición. Lo que tú y yo necesitamos es ser rescatados, es ser salvados de la culpa del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado en nuestras vidas. Necesitamos un Salvador, tú y yo.
Porque no hay consejo humano, no hay píldora mágica, no hay un hábito, no hay nada que lo pueda vencer al pecado. Solamente Dios. Jesús. Y ese es el Evangelio, ese anuncio donde dice Jesús, ya es suficiente, cree. Ahí está el poder de Dios para salvarnos de nuestra propia condición. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. ¿Te das cuenta de esto? Eso es lo que demanda el Evangelio. Creer, salvarnos, rescatarnos de nuestra condición, se trata de Jesús y se trata de creer. No hay poder en mí para salvar, no tengo yo esa capacidad, ni tú, pero Dios sí. Ya, Él ya hizo todo, o sea, lo que se tenía que hacer. Él ya pagó el precio para que pudiéramos escapar de los efectos de nuestro pecado. Eso lo hizo Jesús. Entonces lo único que tú y yo tenemos que hacer es simplemente creer. Es todo lo que necesitamos. Es sencillo, o sea, no hay fórmulas mágicas, o sea, simplemente es empezar a creer en el Evangelio. Y como lo vimos anteriormente, las consecuencias de creer pues nos traen bendición. Y aquí dice en estos versículos, implica toda la plenitud de Dios que se desplegó, y en esa época Jesús apareciera, viviera como tú y como yo, muriera en la cruz y resucitara, y ahora tú y yo podemos creer en Él. Dice primeramente el pueblo judío, porque es el pueblo que Dios utilizó para materializar su plan. Pero no es nada más para ellos, no es nada más para los judíos, es para todos nosotros también. Verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio nos revela esto de la justicia, es la condición de estar en una relación acepta moralmente para estar con Dios, y no se trata de portarme lo más bueno posible y correcto posible para agradar a Dios. Se trata de fe, de creer. La justicia de Dios, Dios nos ve ahora como santos, lo vimos ahorita, y perfectos, inocentes, y solamente es por su gracia. Él nos da justificación, nos muestra de su justicia, se revela por la fe. Estos dos versículos van a ser desarrollados y estudiados en las siguientes veces que veamos esta carta, y esto solamente es como el enunciado de lo que se va a tratar. Y no importa si empezaste a creer hace un año, o hace 20 años, o toda tu vida has creído. No se trata de eso. La justicia de Dios se mantiene por la fe, por creer. No se trata de decir, es que yo desde niño me han escuchado la palabra de Dios y pues sí ya. Pero se trata de creer, de mantener tu fe. Y ahí está el poder, ahí se manifiesta el poder que necesitamos para ser rescatados y para ser salvados. Y vamos a terminar cerrando nuestros ojos y pidiéndole a Dios que nos asombre por su Evangelio, que nos asombre por la persona de Jesús. Dios, permítenos creer de a ti, Dios, y que podamos avanzar, Señor, como iglesia, que podamos avanzar, Señor, como en cada uno de nuestros procesos que vamos viviendo, cada uno de nosotros. Y, Señor Dios, ayúdanos a fortalecer
nuestra fe a creer más y más en ti. Señor Dios, ayúdanos a aprender, Señor. Muéstranos cómo vivir, cómo tener una vida agradable a ti, Señor. Señor Dios, tú nos consideraste, tú nos has considerado en tu plan perfecto y, Señor Dios, has mostrado, Señor, de tu misericordia en nuestras vidas. Y es una buena noticia. Podemos creer, Señor, ahora en esta buena noticia que es tu evangelio. Y es una realidad, no es un invento, es algo que pasó en realidad, algo que tu Hijo vino a hacer en este mundo. Vino a morir, vino a vivir como hombre, se manifestó su poder resucitando y ahora creemos eso. Ayúdanos a confirmar, Señor, nuestra fe cada día. Ayúdanos a agradarte más cada día. Enséñanos y muéstranos en esta carta, Señor, que vamos a estar estudiando, Señor. Muéstranos cómo vivir nuestra vida, que ahora es tuya, porque ahora somos siervos tuyos, lo acabamos de ver, y ahora servimos a un Dios que tiene poder, que no solamente vino a morir, sino que resucitó. Ahí fue donde se demostró su poder. Y somos ahora aceptos solamente por tu pura gracia. Señor Dios, ayúdanos a no avergonzarnos, Señor, como lo vimos ahorita. Ayúdanos a no ocultar nuestra fe, sino que nuestra fe se pueda ver a todos los lugares que vayamos, a todo lugar, Señor, que podamos pisar. La gente pueda ver nuestra fe que tenemos solamente en ti, que pueda haber algo diferente a todo el mugrero que estamos viviendo, Señor, en este mundo. Y, Señor Dios, ahora somos aceptados, ahora somos aceptos en tu presencia. Y queremos creerlo, queremos ser diferentes, Señor. Ayúdanos y muéstranos, Señor, de tu poder, muéstranos de tu gloria y ayúdanos a no ocultar nuestra fe, Dios. Ayúdanos a no avergonzarnos. Y, Señor Dios, solamente tú puedes hacer eso. No hay poder en nosotros para vencer al pecado, ni hay poder en nosotros para obtener salvación. Solamente en ti, en tu presencia, en tu evangelio, podemos encontrar esa paz y esa claridad y no andar simplemente imaginándonos cosas, no andar simplemente predicando cosas que no son reales, cosas que ni siquiera pasan. Simplemente ayúdanos a entender, Señor, tu evangelio de una manera que podamos comprender tu plan perfecto. Y gracias por incluirnos, gracias por ser el administrador de este plan. Gracias porque podemos poner nuestra fe y nuestra confianza en ti, solamente en ti, Dios. Gracias una vez más, Señor, te queremos dar en esta tarde. Y gracias por revelarnos, Señor, tu palabra. Gracias por edificarnos con tu palabra. Y a los que vayamos a salir, ven con nosotros, guárdanos de este mundo y ayúdanos, Señor, cada día a estar más cerca de ti, a conocerte, y no solamente de oídas, sino ser hacedores de tu palabra. En tu nombre, Señor Jesús.